Bueno, seguimos con las exposiciones. Vamos a desarrollar el tema de la responsabilidad funcional. La responsabilidad funcional se va a dar en el ejercicio de las actuaciones administrativas que realizan todo servidor o empleado público, que tiene que tener una responsabilidad que debe ser asumida y cuando las actuaciones son irregulares, como mencionamos en la nulidad de los actos administrativos. Esta responsabilidad funcional constituye todo un conjunto de acciones, consecuencias que se dan por acciones o omisiones indebidas o ilegales, porque también ya veremos que hay esta responsabilidad penal, realizadas en el ejercicio de la función pública, que ocasionan daños o perjuicios a la entidad o a terceros, y que estas denuncias que se formulan precisamente por estas actuaciones deben ser denunciadas, investigadas en forma oportuna. Va a haber una serie de responsabilidades que se derivan de una misma actuación administrativa. Hay varias formas que se dan, que incluso hay cuestiones de competencia que tienen que elucidarse a veces previamente. Estamos hablando de las responsabilidades penales, administrativas, civiles, o incluso de carácter ético o político, que a veces se dan con un conflicto de intereses que a veces hay que determinar previamente la competencia de cuál de estas responsabilidades es la que predomina. Este estudio de todo es un tema que hemos desarrollado en el transcurso de nuestra experiencia y que es poco agradable, ¿no?, para los funcionarios públicos estudiar y conocer estas diferentes faltas, irregularidades y conductas que la ley ha previsto no solo como sanciones o faltas administrativas, sino como ilícitos penales. Hay que hacer un estudio técnico para determinar qué efectos tienen para el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado. El Estado tiene un poder de sancionar precisamente cuando advierte y fiscaliza estas conductas. Hay un factor de coacción en los funcionarios, dado que cada empleado o servidor debe conocer a plenitud cuáles son sus atribuciones, sus deberes, sus obligaciones, que están reflejadas en los reglamentos o manuales de organización y funciones que tiene cada entidad, ¿no? Además, en cada entidad existen normas de ética o hay un código de ética funcional que el funcionario o servidor público debe conocer. La responsabilidad funcional son entonces todos los actos irregulares que hay que determinar para saber en qué situación están involucrados. Habíamos visto, por ejemplo, que en las contrataciones del Estado, cuando desarrollamos el tema de contrato público, es una de las grandes afectaciones que se produce al Estado cuando las compras son irregulares y entonces hay funcionarios directamente responsables que se identifican en sus respectivas funciones. Por ejemplo, la ley de contrataciones determina que existe responsabilidad del titular de la entidad en el área usuaria, en los órganos encargados de las contrataciones, el comité especial. ¿Sí? Cada uno tiene un cúmulo de responsabilidades que después pueden convertirse en demandas, denuncias en las vías correspondientes. Para esto vamos a definir qué cosa es el funcionario público, ¿no? A veces se confunde entre funcionario y servidor. Ambos son empleados que tienen un contrato de trabajo, tienen un horario regular y una remuneración. Es un ciudadano en ejercicio que presta servicio pues a una entidad, ya sea la modalidad contractual cualquiera, con las formalidades que la ley exige, ¿no?, sujeto a una retribución remunerativa en periodos regulares. Están sujetos a un régimen disciplinario interno, como una forma de autoprotección, porque toda entidad debe cuidar su prestigio, su dignidad, ¿no? Y como por consiguiente hay actuaciones que los funcionarios a veces no cumplen en el marco que la ley ha establecido. El funcionario del servidor se diferencia más que nada por el poder de decisión que tiene. El funcionario tiene un cargo dentro de la administración pública y puede hacer decisiones de diferentes niveles, ¿no? Hay diferentes jerarquías del funcionario, pero el empleado por lo general es el colaborador, el servidor, el que presta auxilio, apoyo,
que tiene dependencia subordinada o jerárquica de un funcionario de mayor nivel. Este es un concepto que nos podía permitir diferenciar el concepto de funcionario público. Todo funcionario o servidor tiene responsabilidades, ¿no?, en formas genéricas que la ley ha previsto para todo tipo de funcionarios, y después veremos algunas responsabilidades específicas para los funcionarios que se dedican a las contrataciones del Estado. Había mucho interés en los alumnos que están siguiendo esta maestría en conocer las contrataciones del Estado en cuanto a las responsabilidades y sanciones que deben darse para los malos funcionarios que de una manera desacreditan esta noble tarea que tiene el Estado de abastecerse y proveer las necesidades que tienen las entidades para el cumplimiento de sus funciones. Eso va a ser en materia de otra exposición. Ahora veremos las responsabilidades genéricas que competen a los funcionarios y a sus actividades que desarrollan. La primera y la más notoria, que justamente tiene que ver con la maestría que estamos haciendo o con el curso que estamos desarrollando, es la responsabilidad administrativa. Es la que incurre cuando se contraviene el ordenamiento jurídico administrativo, ¿no? La Ley de Procedimientos Administrativos Generales, la 27444, señala una serie de conductas que deben ser observadas. Caso contrario, ahí existen normas internas que sancionan y persiguen el incumplimiento de estas exigencias. La responsabilidad administrativa se va a dar, se encuentre vigente o extinguido el vínculo laboral, ¿no? Hay algunos empleados o funcionarios que dejan de laborar en la entidad, pero de todas maneras la responsabilidad se alcanza. Las labores de la Contraloría, ya veremos, la Contraloría tiene un papel muy importante en la fiscalización y el control de las acciones que realiza, pues se llaman acciones de control, y que se identifican y deben desarrollar precisamente qué tipo de responsabilidades son las que cometen estos funcionarios. También incluye a quienes en ejercicio de sus funciones desarrollan una gestión deficiente, es decir, que no se capacitan lo suficiente para hacer una tarea eficaz en la función que han desempeñado. Un funcionario que ingresa a una entidad debe saber a cabalidad cuáles son sus deberes, sus atribuciones, y que a veces no las cumplen, y por eso también la ley les alcanza. No solamente se daña a una entidad con intencionalidad, sino a veces por omisiones, por negligencia, por falta de conocimientos o del desarrollo de la tarea que se les encomienda. Esta responsabilidad está relacionada al servicio público principalmente, ¿no? Hemos hablado del servicio público, que es el fin, el interés, el objetivo final que tiene toda entidad de satisfacer las obligaciones que la entidad tiene que realizar. Está así también la actividad, el desempeño del servidor a través de los actos o misiones que afectan, ¿no?, la legalidad, el cumplimiento de las normas, la lealtad con la entidad a la que presta sus servicios. También deben ser imparciales, no deben comprometerse o tener intereses contrapuestos, ser eficientes, ¿no?, y la honradez en el ejercicio del cargo, que son necesarios para que no se afecte a la entidad o a un tercero, cuyo caso ya veremos que las consecuencias pueden ser graves, porque el funcionario puede ser demandado, denunciado ante las instancias civiles o penales en donde se va a investigar este tipo de conductas. Vamos a analizar brevemente lo que la Ley de Procedimiento Administrativo General señala como faltas administrativas, ¿no? Por ejemplo, cuando se niegan a recibir solicitudes, declaraciones o informaciones, o dejar constancia, ¿no? Todo funcionario o entidad tiene que tener su mesa de partes y recepcionar de forma directa, ¿no?, las peticiones que se hacen. Inclusive en el inicio de un procedimiento debe ser admitido. No entregar dentro del término los documentos recibidos, en la que se debe decidir. La demora en la tramitación es una frecuencia muy grande en la administración pública, ¿no? Continuamente son los reclamos por la demora, por eso es que se ha dispuesto el silencio administrativo, ¿no?, como respuesta a
falta de decisión de la administración pública. Se demoran, por ejemplo, en la remisión de datos, en los expedientes que se solicitan, ¿no?, para que se pueda resolver un procedimiento. A veces no se remiten, continuamente hay que pedir informaciones y no se cumple con esto, entonces esto paraliza muchas veces los procesos. También constituye falta, y hemos visto que cuando no se motiva algún asunto que se ha resuelto, ¿no?, en la que un funcionario tiene competencia, tiene que motivar, explicar cuáles son las razones de esta decisión. O se ejecutan actos en los cuales hay impedimento. Los funcionarios que tienen impedimentos deben inhibirse, ¿no? No deben resolver asuntos en los cuales, primero, no tienen competencia, o segundo, hay situaciones que, por ejemplo, son parientes de los administrados, entonces hay, en la propia ley se señala cuáles son estas situaciones en las que no debe abocarse. También no comunican dentro del término legal estas causales de abstención, ya hemos mencionado esto, por estos impedimentos, ¿no? Dilatan el cumplimiento de los mandatos superiores. La demora en la ejecución de las decisiones administrativas también se da. Entonces, ¿de qué sirve a veces obtener un reconocimiento de un derecho cuando no se cumple, cuando no se ejecuta? Entonces, esta demora puede alcanzar al funcionario que está dilatando. Cuando intimidan de alguna manera o alguna queja cuando se intimida a los que hacen alguna queja, ¿no?, con los administrados, que a veces hay personas que en forma innecesaria recurren, pero no se puede intimidar, no se puede ¿no?, amenazarlos, y en todo caso darles un trato de cortés. El servidor público está eso para servir, ¿no?, para, a pesar de que a veces las peticiones a veces no tienen mayor sustento o asidero legal. También otra falta administrativa es cuando se incurre en ilegalidad manifiesta, o sea, cualquier inobservancia a la ley, eso que es grave y que puede ocasionar perjuicios a terceros, es todo un cúmulo de faltas que se dan. O cuando también difunden de alguna manera información confidencial, ¿no? El funcionario, por razones del cargo, tiene conocimiento de algunas actuaciones y tiene derecho a la reserva. No tiene la obligación de la reserva, no puede publicitarlo hasta que el procedimiento no haya concluido. Bueno, estas son las faltas más importantes que la administración, la ley de procedimiento administrativo considera. Ahora hay que tener en cuenta la intervención de la Contraloría. En relación de una ley que se dio en el año 2010, ¿no?, la 29622, se le ha dado una potestad sancionadora directa a la Contraloría. Se le han ampliado sus facultades para que sean ellos los que, cuando se presenten faltas graves o muy graves, sancionen en forma directa. Antes las sanciones, como ustedes seguro conocen, se daban las propias entidades, ¿no? La Oficina de Control Interno era la que proponía cuál era la sanción que debía darse. Bueno, esta potestad sancionadora ahora se ejerce para todos los servidores cuyo vínculo laboral contractual esté vigente, con excepción de las autoridades que han sido elegidas por mandato popular, ¿no? Entonces, para estos no están sujetos a las acciones de control que hace la propia Contraloría. La Contraloría también ha creado un registro de sanciones para que toda persona que ha sido amonestada, ha sido sancionada, ya veremos las clases de sanciones que existen, se inscriban y se haga un seguimiento para que después se conozcan sus antecedentes en la administración pública. También la potestad sancionadora que tiene la Contraloría permite de que el infractor no sea cualquiera que sea el medio, va a estar sometido a unas acciones de control. Algunos funcionarios cruzan a veces el antejuicio, la prerrogativa del antejuicio político, ¿no? Son funcionarios de alto nivel, en los cuales no les alcanza estas acciones de fiscalización y control, porque previamente tienen que estar intervenidos o juzgados por el Congreso, ¿no? Hay una comisión del antejuicio que en algunas conductas no les puede sancionar en forma directa, no pueden ser sancionados en forma directa. Pasamos a ver ahora la responsabilidad que tiene, pasamos
A ver, otro tema. Las conductas infractores que la Contraloría ha señalado es incumplir las disposiciones que integran el marco legal. También cuando incurren en acciones o omisiones en las que se transgrede gravemente los principios y deberes. Bueno, hay un cúmulo de responsabilidades y conductas que la Contraloría ha señalado. Están identificadas en la ley, son cerca de 50 y tantos, cerca de 50 que están, sería un poco extenso tratar este tema, ¿no? Ya estaríamos escapando. Estas son labores de control que la administración ha señalado para que no se produzcan, y si son tipificaciones que la ley ha previsto, muchas de ellas de carácter sancionador directa, y algunas son infracciones penales, como veremos más adelante. Tal vez a ustedes les interesa esta parte de las actuaciones que están comprendidas en el Código Penal. Entonces avancemos. ¿Cuáles son las sanciones que se aplican, ¿no? En el procedimiento administrativo está regulado que para todos los funcionarios servidores, de acuerdo a la gravedad de la conducta y otras circunstancias, va a haber una sanción adecuada, ¿no? De acuerdo a la conducta realizada. La primera es la amonestación escrita cuando la infracción es leve. No se va a sancionar con una sanción severa cuando recién la persona comete, ¿no?, delitos de poca trascendencia. También la suspensión sin goce de remuneraciones de 30 a 90 días. El cese temporal sin goce de remuneraciones hasta por 12 meses. La destitución o el despido en casos extremos, ¿no? Ese ya el cese del contrato de trabajo, y con eso, y cuando la falta es muy grave. Continuamos con la aplicación de hay criterios para aplicar las sanciones. A todos no se le aplica la misma sanción, ¿no? Tiene que haber un perjuicio que se da a la entidad cuando se afectan los procedimientos, el beneficio que ha obtenido el infractor, su reincidencia o reiterancia en la comisión de las infracciones, ¿no? Ha cometido infracciones anteriores. Entonces todo esto debe ser tomado en cuenta para que las sanciones sean justas y oportunas en su momento. Hay también provisiones que la ley ha previsto para funcionarios que desempeñaron en la misma entidad y que después dejan la labor que tenían, ¿no? Son exfuncionarios en las cuales no pueden representar o asistir a un administrado que tuvo un grado de participación en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Él conoció el trámite y ahora no va a estar de asesor. Ya no puede asesorarlo en algún asunto que estaba pendiente de decisión cuando tenía su relación con la entidad. Tampoco puede realizar contratos de modo directo o indirecto con estas personas sobre un procedimiento que ya se tenía pendiente, o en todo caso no estaba resuelto, ¿no?, cuando él intervino. También podemos ver que hay atenuantes para estas responsabilidades. La ley de procedimiento administrativo fue modificada y ha sido incorporado estas graduaciones cuando el infractor subsana voluntariamente el acto o omisión que ha cometido, ¿no? Él reconoce de alguna manera su responsabilidad, y entonces esto le permite que la sanción sea menor. O también que el error que ha sido inducido por la administración por un acto o disposición administrativa confusa o ilegal, ¿no? Hay situaciones que a veces causan confusión, ¿no?, en el funcionario, y sin tenerlos en cuenta, a veces da una legitimidad o la nulidad del acto en forma. Bueno, esto ha sido incorporado, como repito, a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y bueno, estas son las responsabilidades administrativas que se producen como consecuencia de las actuaciones administrativas. Pero también puede haber responsabilidades civiles. Por la misma conducta se puede ocasionar daños o perjuicios en las cuales existe la obligación del funcionario para reparar estos daños que pueden haber ocasionado a un administrado o a la propia entidad mediante el pago económico indemnizatorio. Estas son demandas civiles que pocas veces se realizan, ¿no?, por el costo que tienen, porque esto ya tiene que hacerse en la vía judicial. Los servidores de funcionarios públicos pueden incurrir en estas responsabilidades, ya sea por acción o omisión, por el inadecuado comportamiento
que ocasionan daños patrimoniales a terceros. A veces hay grandes perjuicios hacia personas naturales o jurídicas que tienen que demandan en la vía civil cuando una persona tiene recursos, ¿no? Se tiene que un funcionario tiene algunos bienes y esto va a tener que responder. Esta obligación de resarcimiento es de carácter extracontractual, no hay un pacto sobre esto y es lo que se llama la demanda de daños y perjuicios, que en la vía civil se puede dar cuando un funcionario ha abusado de su poder y le ha ocasionado un daño económico a un tercero o a un administrado en este caso. Entonces hay una declaración no hay una declaración de voluntad expresa, no hay un contrato, pero hay las consecuencias del acto administrativo que ha sido sancionado, ya sea penalmente o la misma Contraloría, ¿no? Entonces hay algunos elementos de responsabilidad civil que deben ser tomados en cuenta. Entonces con esto vamos a dar por concluida esta exposición para continuar con otras responsabilidades que también son necesarias que conozcamos y podamos tomarlo en cuenta cuando cumplamos nuestras funciones. Gracias.